Y en estos casos, para nosotros que estamos acostumbrados a trabajar en un mundo académico, esto es bastante complicado. Recién Mónica creo que dio una explicación brillante, una verdadera clase magistral respecto a lo que hacemos los arqueólogos y las arqueólogas en torno a lo que es el trabajo con el pasado. En ese sentido, entonces, quiero agradecer a la gente del Banco de la República, de aquí del municipio de Tunja y, bueno, en general a todo el pueblo de Colombia, por la recepción que hemos tenido a quienes nos han invitado. Y sobre todo por haber considerado nuestra participación en este ambiente tan aterrador, lleno de jóvenes que están preocupados por un montón de cosas más importantes que quizás la que nosotros hablamos acá en lo inmediato, pero que la solución a esos problemas están justamente en esto que contaron recién acerca de la historia de su ciudad. Memoria y arqueología. Se ha escrito mucho sobre esto, cientos de bibliotecas, qué es la memoria, qué es la historia, qué es la arqueología, pero en un ejercicio de síntesis que seguramente cometa varios errores, la memoria quizás pasa por lo emocional y la historia por lo intelectual. Y justamente en el punto donde se encuentra el patrimonio, esa memoria emocional en la cual residen recuerdos que muchas veces se vinculan al individuo, encuentran, decía, en ese vértice con el trabajo intelectual que procuran hacer los historiadores a partir de un estudio objetivo, sistemático, donde los datos que aportan son verificables, no verdaderos, sino verificables. En ese vértice es donde aparece el patrimonio, como ese campo en el cual se construye un conocimiento que tiene un objetivo siempre, al menos de mi punto de vista, de tipo político. El patrimonio es político. El patrimonio se basa en la amalgama, en las contradicciones que aparecen entre lo que es esa historia intelectual y esa memoria afectiva. Y allí es donde quienes nos dedicamos a estudiar esto tenemos que encontrar la posibilidad de articular las historias individuales con las historias colectivas, tratando de no dejar nada afuera. Claro que hay que tener en cuenta que la memoria tampoco puede ser total, y ahí aparece la virtud política del patrimonio. ¿Por qué? Porque si vivimos atados al pasado constantemente, nos pasa por arriba el presente. Entonces, a partir de esta cadencia constante que hay que manejar entre el pasado y el presente, es que el patrimonio tiene que abocarse a tomar las herramientas que disciplinas como la arqueología o la historia como campo científico aportan y nos permiten generar preguntas sobre nuestro presente en base a los hallazgos del pasado, aspecto que Mónica explicó a mi modo de ver de modo brillante. La verdad que me cautivó. Bueno, yo vengo de Argentina. ¿Saben a dónde queda Argentina? Saben que somos campeones del mundo, me imagino. Como mínimo. Como mínimo, no importa si no saben. Bueno, la brasileña acá, ustedes verán que... Lo siento, este año nos tocó. El año pasado. Pero bueno, Argentina es un país que casi se está cayendo del continente sudamericano, ahí allá en el sur de Sudamérica. Y yo vengo justamente del sector centro-occidental de Argentina. Justo a los pies de la cordillera de los Andes, a los pies del cerro más alto de esa cordillera, el Aconcagua, se encuentra una ciudad que está en un sector que es transicional entre las tierras altas de la precordillera y las bajas del monte y las llanuras áridas y los medanales de la planicie. Allí, en 1561, se fundó una ciudad a partir de una corriente colonizadora que venía de Santiago de Chile, ciudad fundada del otro lado de la cordillera y que había sido establecida en 1540. 21 años tardaron en llegar a fundar Mendoza. Era alta la cordillera, evidentemente, pero a partir de esa fundación empezó un proceso de desarrollo sin solución de continuidad que nos vio experimentar distintas etapas. La cordillera, con esas alturas que superaban los 5.000 metros sobre el nivel del mar, en algún caso hacia el oeste de la ciudad,
y las extensas planicies y llanuras que nos separaban aproximadamente, y nos separan aproximadamente 1.200 metros de las costas del Océano Atlántico, llevaron a que se generara, en cierta medida, ciertas características autonómicas en esta ciudad. Así nos encuentra el año 1858, una ciudad al pie de los Andes, con una clara estructura colonial, con los templos que aparecen emergiendo, casi compitiendo con la cordillera y formando un cinturón que en el fondo va construyendo un paisaje fuertemente connotado por la ideología de la religión católica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a partir de los valores que se construyen durante este periodo, que recién se comentó, están vinculados con el proceso global de expansión del Imperio Español en América, fundamentalmente, van generando estos paisajes que tienden a ser bastante homogéneos en sus dominios en el territorio americano. Con lo cual, muchos de los elementos que planteó Mónica recientemente se vinculan con lo que pasó en Mendoza. Pero en Mendoza pasó algo que fue un punto de inflexión, una bisagra. La ciudad tenía 300 años de existencia y ese perfil colonial que se había consolidado y que aún permanecía en tiempos republicanos, en 1861, en aproximadamente 3 minutos, desaparece de la faz de la tierra, como decían los cronistas que vivieron el momento. Un terremoto, quizás el más potente que se registró en el territorio actual, el actual territorio de nuestro país, dejó la ciudad totalmente en ruinas. A partir de allí comenzó un fuerte proceso de discusión entre si la ciudad debía ser reconstruida donde se había fundado o trasladarse, y la decisión fue trasladarla. Se trasladó 2 kilómetros al sur de donde se encontraba esa ciudad fundacional y permitió un nuevo desarrollo que bajo parámetros de un nuevo urbanismo generó una ciudad totalmente nueva, dejando a este sector que había sido ocupado por la ciudad colonial y que estaba en ruinas, en un lugar conocido como el Barrio de las Ruinas. Ese Barrio de las Ruinas, en términos de su nombre, siempre apeló a considerarlo como un lugar de abandono, de olvido. Sin embargo, siguió siendo ocupado por personas. Y ese Barrio de las Ruinas, que reflejaba por su nombre una condición de abandono, en realidad estaba siendo ocupado. Ahí aparecen otras de estas cuestiones que recién se marcaron tan claramente en la conferencia de Mónica en relación a los aportes que hace la arqueología en cuanto a este análisis intelectual del pasado y cómo puede vincular estas memorias que van subyaciendo y que nunca son escritas a partir del hallazgo de elementos de cultura y de cultura material. ¿Por qué? Ustedes recuerden que la historia, en general, basa sus argumentos, sus explicaciones y sus demostraciones a partir de la información que fue escrita. En ciertos momentos, ¿quiénes escribían? Los blancos, con dinero, educados, y en consecuencia muchos de los aspectos que recién nos planteaban del pasado de ciertos sectores de Colombia, analizados a través de la evidencia arqueológica, nos permiten poner a aquellos que no tuvieron voz en la historia. Pues bien, la arqueología, a partir del análisis de este proceso de desarrollo urbano, en el caso de Mendoza, nos permitió empezar a conocer cómo había sido el proceso de ocupación y mantenimiento de las mismas aún después del terremoto. Es más, la arqueología nos permitió avanzar, sobre todo a partir de la década del 90, por encima de estas expectativas que tenían arqueólogos hace aproximadamente 70 años, que trabajando en la ciudad y metiéndose en cada pozo que se practicaba a partir de la instalación de edificios, acerca de estas inquietudes que planteaba al supuestamente, y lo digo entre comillas, no encontrar restos de las poblaciones originarias, restos de las comunidades indígenas que habían habitado el territorio donde se fundó una ciudad que justamente encontraba sus fundamentos en la fundación de la ciudad a partir de que allí habían indígenas. Esto hay que decirlo, uno de los objetivos que tenían los conquistadores españoles cuando fundaban ciudades en América era establecer nuevos centros de producción y explotación, y para eso necesitaba fuerza de trabajo, con lo cual
la ciudad siempre, y casi digamos sin excepción, siempre estas ciudades se fundaban sobre la base de una población indígena preexistente, por lo cual era llamativo para este investigador que no se encontraran restos indígenas y restos arqueológicos indígenas en estos pozos urbanos. Y esto quizás partía de un prejuicio que en la década del 90 fue revisado por estos investigadores que, llegando desde un enfoque más novedoso, más vinculado con la historia científica, empezaron a plantearse respecto a cómo había sido el proceso de dominación e implantación colonial en el territorio de Mendoza. No obstante eso, las tendencias en la década del 90 se orientaban mayormente a lo mismo que pasaba acá, a tratar de detectar restos arquitectónicos que evidenciaran parte de ese pasado colonial. Y entre medio, si aparecían restos que explicaban otro tipo de cosas, pues bien, se les conferiría alguna valoración de tipo explicativo o descriptivo a nivel histórico. Bueno, estos investigadores sí lograron algo, que fue implementar un proyecto largamente ansiado por parte de la población de la ciudad, que mantenía la memoria en que ese barrio de las ruinas, que había crecido olvidado, pero sin desaparecer, como un sector marginalizado dentro del ámbito urbano de ese gran sitio arqueológico en el que trabajamos y que mostraba recién, que es la ciudad de Mendoza, dio lugar a la fundación del Museo del Área Fundacional. Allí entonces, por medio de la recuperación de lo que era una antigua plaza, que se sabía y se planteaba que podría haber sido la plaza donde se fundó la ciudad, se dio lugar a uno de los proyectos de investigación más ambiciosos que se estableció desde el punto de vista de la política cultural patrimonial del municipio de la ciudad. Esto llevó a la recuperación de la plaza, de una fuente o pila de agua que se había construido en 1806 y que recién veíamos una imagen, y que se encontraba justamente en el centro de la plaza y mediante una cripta fue recuperada y puesta en valor, justo debajo de esa plaza donde los jóvenes jugaban al fútbol. Después así somos campeones, ¿no? Y allí, justamente enfrente a esa fuente, en esa construcción de arco que era la feria de la ciudad, debajo de los pisos de la misma, se terminó construyendo el Museo del Área Fundacional a partir de excavaciones que fueron dejando a la luz los antiguos pisos del Cabildo. Allí podemos ver cómo se fue recuperando, cómo se fueron integrando a una musealización, donde se iba contando de alguna manera la historia del edificio, del desarrollo de la ciudad e integrando esta en su análisis al proceso histórico del desarrollo urbano. Ahí vemos algunas fotos de cómo desde el primer momento de apertura un constante proceso de discusión y recepción de las opiniones de los públicos fue llevando a una reinterpretación y puesta en valor dentro del propio museo de espacios que quizás no estaban vinculados estrictamente con el Cabildo, pero que tuvieron una relevancia muy importante, como por ejemplo el matadero que funcionó después de que el terremoto destruyera los restos de los edificios del Cabildo. El matadero, funcionando en la ciudad vieja, en el barrio de las ruinas, está representado justamente en evidencias estructurales que hablan del brete de los animales donde pasaban al degüello, y hay espacios de trabajo que evidentemente permitieron obtener materiales que nos fueron llevando a una explicación de este proceso urbano de centralidad a marginalidad que experimentó en este punto del territorio. Esta historia nos puso entonces en una paradoja. El sitio histórico más importante, más antiguo de la ciudad en cuanto a lo que es la ciudad en sí misma, había sido justamente el que más años de olvido había tenido, pese a que fue el que durante más años albergó a la ciudad. Y así, este barrio de las ruinas entre 1863 y 1900 fue transformándose en un lugar marginal conocido como la Cuarta de Fierro o barrio de los tangueros, donde vivían los arrabales, para transformarse en muy poco tiempo en un lugar de recuperación y puesta en valor desde el punto de vista arqueológico en relación al estudio histórico, pero hay que decirlo, alejado en algún sentido de las memorias con las cuales tenía que relacionarse. Así entonces llegamos a que el área fundacional
Era un área arqueológica prácticamente sin ruinas visibles, un área muy grande que comprendía 25 manzanas de la ciudad actual, pero de la cual había recuperado en una plaza 3 conjuntos arqueológicos con un museo que exponía y trataba de explicar todo ese desarrollo urbano. Con esto nos encontramos cuando nos empezamos a hacer cargo de la gestión y a partir de allí empezamos a trabajar dentro de conceptos que no habían sido tenido del todo claro, tenido en cuenta de modo claro cuando se empezaron estos trabajos. La ciudad entonces, como un conjunto de edificios y con un funcionamiento orgánico que en el punto de vista del análisis histórico de la ciudad nos obligaba a reflexionar teóricamente, pero al hacerlo significaba establecer criterios técnicos y teórico-metodológicos vinculados con la arqueología urbana que suponen no solo hacer arqueología en la ciudad, sino de la ciudad. A partir de ahí entonces aparecen conceptos como los de UNESCO sobre el patrimonio, que en realidad también en su momento servían, pero actualmente son fuertemente tipologizantes, es decir, plantean tipos de modo muy estructurado que a veces en las declaratorias terminan alejándonos del espíritu a partir del cual podrían encontrar estas miradas patrimoniales mayor dinámica de gestión. Un poco lo que se planteó también en la conferencia anterior cuando se hablaba del claustro y esa dimensión arquitectónica que llevó a la declaratoria y que evidentemente articuló muy bien con los conceptos de patrimonio tipologizante, pero que en el devenir del uso público y los intereses que van cambiando en las comunidades en relación a lo que es importante de ese patrimonio, va cambiando. Así entonces sí nos parece muy importante entender que el patrimonio debe ser entendido en la medida de que articula esa doble dimensión que juega simbióticamente entre memoria e historia como parte de la construcción de una identidad social que es compleja. Es compleja en la medida de que representa y debe representar a toda una comunidad o debería pretender representar a la mayor parte de esa comunidad, tanto pasada como presente, lo cual su criterio de totalidad es tan amplio que a veces, nos hace entrar en problemas. Teniendo en cuenta, sobre todo, que ese patrimonio cultural es testimonio de actividades y prácticas ancestrales, nos obliga, en definitiva, a tratar de articular no solo ese pasado que recuperó el área fundacional, que ya desde su término conceptual nos plantea, con el concepto fundacional, un origen relacionado al pasado hispánico, sino ir más atrás y llegar a ese pasado de los pueblos originarios, que permitieron y fueron causa y justificación de que justamente se fundara la ciudad. Así entonces entramos con esta dimensión analítica de un patrimonio que recién lo planteó quien hizo la presentación del curso en esta dimensión de que es material e inmaterial. En realidad, si el patrimonio es político, acá yo les voy a poner un esquema para que ustedes vean cómo funcionaría entre las memorias y el olvido, y cómo entre las memorias y el olvido funcionaría la conservación y dentro de la conservación quizás aspectos que valoran más o menos parte de ese pasado. Pero retomo esto, como dije al comienzo, todo patrimonio es político y si todo patrimonio es político tiene un fuerte contenido ideológico y consecuentemente es inmaterial. Las materialidades del patrimonio son tales en cuanto a su valor en la medida que nos permiten referenciar actividades y esas actividades nos permiten encontrarnos cara a cara con actores, como se planteó recién en la conferencia. A partir de allí debemos trabajar en analizar cómo se referencian esos recuerdos y prácticas para ver cómo impactan en los sistemas de valor que permiten seguir construyendo y mantener una dinámica en estos esfuerzos de trabajo con el patrimonio. Un aspecto sumamente desafiante a desarrollar en el caso del claustro, justamente. En nuestro caso, para hacerlo, tuvimos que hacer algo parecido a lo que se planteó recién, hacer un análisis de cómo se había llegado a una declaratoria de área fundacional. Y a partir de allí vimos distintas etapas que en definitiva se habían basado, por un lado, en segregar el pasado y centrarse en el colonial. Por otro lado, desatender
la multiplicidad de evidencias materiales de tipo arqueológico o arquitectónico y centrarse en la arqueológica arquitectónica. Y por otro lado, llevar adelante un proyecto que, si bien había logrado la recuperación y puesta en valor de los espacios de la plaza, la fuente y los restos del cabildo, no había garantizado la continuidad de los procesos de investigación, que son cuestión clave en el mantenimiento y la continuidad de la preservación de los bienes patrimoniales. A partir de ahí, entonces, planteamos un nuevo enfoque que se basa en un proceso en el cual hay una tríada en la cual se investiga para conocer más, dado que conociendo más se puede conservar mejor. Y al conservar mejor y conocer más, se puede dar lugar a un mejor proceso expositivo. Y cuando digo mejor proceso expositivo, digo una exposición que llegue socialmente del modo más amplio y a partir de eso tenga una sinergia y una respuesta de parte de los públicos para que la difusión pueda volver sobre la propia investigación y así construir un círculo dialéctico que garantice justamente que la puesta en valor sea eficiente y no estática y no cristalice un momento, sino que vaya respondiendo a los intereses de esa comunidad. Esto nos llevó a trabajar, a su vez, dentro de un sistema organizativo que para nosotros era bastante desconocido. Procediendo del ámbito académico, para nosotros los universitarios somos animales muy particulares, porque para nosotros la vida parte de la existencia de un campus donde hay un rector que manda, docentes que obedecemos para después castigar a los estudiantes haciendo que cumplan las reglas. Pero bueno, estábamos trabajando en un municipio, es una síntesis muy burda de lo que estuvo la reforma universitaria entre medio, pero digo, va a ser mejor su vida universitaria, no tengan miedo. Pero bueno, lo interesante en nuestro caso fue, que veo que acá en Colombia es sumamente distinto, o sea, la participación de una entidad como el Banco de la República a mí me llena de interrogantes y de expectativas y me parece algo sumamente, no sé cómo plantearlo, pero muy desafiante, ¿no? Porque que un banco financie el patrimonio es algo desafiante a las políticas bancarias y a la articulación de los arqueólogos y los investigadores con esa institución. Bueno, en mi caso fue mucho más modesto porque nos tuvimos que relacionar con organismos públicos, básicamente un municipio, a partir del cual dependía el área fundacional como un espacio que se organizaba en torno a difundir, investigar y conservar. Obviamente, ustedes conocen cómo son los políticos, ¿no? Y las políticas. ¿Pero cómo son? Bueno, si ustedes ven dentro del modelo que nosotros planteábamos de la universidad, investigar, conservar y difundir, y donde investigar es súper importante, para la gestión política, y con razón también vamos a ser justos con los políticos, la labor de difundir era la fundamental. Entonces hubo que hacer un trabajo de concientización muy grande en torno al sector político para que consideraran que investigar era fundamental a los efectos de lograr mejores parámetros de conservación y así generar ese círculo virtuoso en torno al uso público de ese conocimiento y la posibilidad de que el mismo garantizara posibilidades de mejor conservación y de hecho actualización. Es un tema muy importante también. Yo creo que muchos de los que están y muchas de las que están sentados acá dentro de algunos años van a decir, como dijo la profesora Mónica Terry, ella estaba equivocada. No era así lo que dijo. Entonces, eso es muy importante, los procesos de investigación, cómo se investigan a sí mismos, se discuten y vuelven a replantearse a la comunidad. ¿Y esto cómo se hace? Sobre todo a través de las estrategias participativas. ¿Saben qué son las estrategias participativas? Esto que están haciendo ahora. Esto es una estrategia participativa. Invitan a gente para que hable, pero donde lo que nosotros hablamos tiene una razón de ser fundamentalmente en la medida de que ustedes hagan una devolución para que los gestores puedan aplicar políticas que atiendan los reclamos poblacionales. Eso es gobernanza de alguna manera. Entonces a partir de ahí nosotros es como fuimos tratando de organizarnos y a partir de ahí asumir 3 esferas de actuación. Una que se basaba en las actividades museográficas, otra que
consistía en tomar a las obras públicas, obras de infraestructura, como nuestro proyecto arqueológico de campo. Hay muchas veces, generalmente los arqueólogos construimos hipótesis, hacemos modelos, planteamos transetas en el territorio, líneas donde vamos a buscar objetos y a partir de los hallazgos respondemos preguntas. Entonces, ahí es una posición bastante cómoda, otra vez la universitaria, bastante cómoda. Allí nosotros hacemos nuestros modelos de trabajo en términos de una proyección que puede ser en el campo abierto y donde no hay mayores contingencias en relación, voy a caminar por esta línea, salvo que aparezca un toro y nos corretee, pero vamos en una línea haciendo estas prospecciones y llevando adelante hallazgos, decimos, bueno, acá vamos a hacer una cuadrícula, hacemos un pozo y excavamos tranquilamente con una pinceleta durante semanas. Bueno, eso no pasa en las ciudades. La arqueología de la ciudad, para conocerse a sí mismo, implica aplicar metodologías de hacer arqueología en la ciudad. Y en la ciudad no se puede trabajar con pinceletas, aunque tratamos de hacerlo, pero generalmente tenemos que adaptarnos a topadoras, a bulldozer, a obreros con pala, y ahí estar siempre con el cucharín, un arma muy disminuida, hay que decirlo, o pinceleta peleando contra estas topadoras. Pero esas obras nosotros era lo que metodológicamente nos permitía acercarnos a las excavaciones. Y las actividades científicas derivadas de estas obras y excavaciones que se hacían nos permitían, en definitiva, en una conjunción, tener un sinnúmero de oportunidades para trabajar. No lo veíamos como una limitación. Quizás esto, cuando lo pensamos en su momento, era un poquito más disruptivo que ahora, al menos en mi provincia. Pero ver las obras como un elemento que es más bien una oportunidad que una dificultad, en la medida que nos dejen intervenir, realmente fue significativo. Allí lo que nosotros planteábamos era que nos tenían que dejar entrar a las obras de edificación a los fines de hacer una recuperación de esa memoria histórica materializada en los registros arqueológicos, a los fines de poder llevar adelante renovación de guiones museográficos, generar actividades con públicos, en la medida que aportábamos nuevo conocimiento. De hecho, en un último proceso de trabajo que llevamos adelante en la ciudad de Mendoza, inspirados un poco en un trabajo que se hizo en Galicia, en lugar de trabajar en espacios cerrados por obras, los trabajamos en un abierto por obras. Entonces las comunidades pueden acercarse y ver lo que estamos haciendo. Por ejemplo, esto puede ser una linda iniciativa para el claustro. No cierren por obras, abran por obras, que la gente vaya y vea a los arqueólogos trabajando, a los restauradores trabajando, etc. Esto nos permitió llevar adelante prácticas de recuperación en otro elemento que pudimos integrar al patrimonio cultural conservado de la ciudad, como lo fue las ruinas de San Francisco, un antiguo templo jesuita que pasó a manos franciscanas luego de que esa orden en 1767 fuera expulsada de todos los dominios de la monarquía española. A partir de ahí recuperamos, mediante técnicas arqueológicas, las características de la plantilla de lo que era el templo, que era una parte que se había conservado luego del terremoto y que no había sido invadida por el desarrollo de la urbanización posterior, en la medida que fue declarado un monumento histórico nacional. Y a partir de allí llevamos adelante esta recuperación y puesta en valor que tiene algunos de los elementos que se utilizaron acá tempranamente en el claustro, que son estas recuperaciones de arco con elementos metálicos que sirven a la vez de estructura de consolidación estructural del edificio, que realmente por la fecha en la que se impone acá es bastante avanzada lo del monasterio. Bueno, esto tiene vida propia. Les aviso. Sí, ¿no? Es como la rebelión de los objetos de los mochicas. No es que los arqueólogos estemos en contra de la tecnología, pero realmente preferiría en la pintura rupestre. ¿Para allá? Ahí está. Bueno, ahí planteaba en la imagen de recién lo que era hacer arqueología urbana, que implica hacer arqueología de la ciudad, pero en la ciudad. Y consecuentemente nos enfrenta a este tipo de escenarios, trazar nuestras cuadrículas, excavar con nuestro cepillo, pero en un contexto donde a veces le pedimos una ayuda para que saque niveles estériles a una de esas topadoras y así llevar adelante procesos de aceleración de la excavación con la menor pérdida que se pueda.
Esto entonces nos obligó, así como nosotros veíamos en estas obras, ir recuperando información, plantear ante el mundo académico, donde se evalúan las condiciones mínimas o estándares mínimos de práctica por parte de la investigación de calidad, qué entendíamos por el desarrollo de la arqueología urbana y concretamente cómo la analizábamos en el caso de la ciudad de Mendoza. Y a partir de allí entendimos que justamente el urbano era un espacio que había sido nuevo, impuesto, dado que procedía no de las culturas ancestrales, sino que había sido producto de una colonización europea y que no había sido implantado de modo amigable, pero que eso justamente le da un carácter de multifacético. Habían multitud de identidades, dependiendo de la escala con la que analizáramos ese pasado, que entraban en juego. Recién Mónica, me voy a referir mucho a tu trabajo, Mónica, además de que me encantó, creo que... ¿Y por qué multifacético? Porque vieron que ella planteaba distintos oficios, distintas personas, no solo las identidades de origen genético o cultural hacen a nuestra identidad, sino también los oficios, por ejemplo. Entonces, esa condición de multifacético del paisaje urbano también está involucrada en las materialidades que recuperamos. Y además, no solo tiene múltiples facetas, sino que además van cambiando, son sumamente cambiantes. Es así que nosotros podemos entender desde la arqueología urbana la representación de los materiales que expresan a esos procesos sociales. El enfoque es justamente, planteábamos nosotros, que las culturas locales se habían visto impactadas por otra de tipo conquistador, lo que supuso interacciones, y que esas interacciones tenían orígenes, dominación, arreglos, encuentros, que tenían trayectorias históricas diferentes a partir de ese momento de fundación, pero que el punto de contacto se había registrado dentro de condiciones ambientales que, si bien no eran limitantes, sí eran condicionantes. En el caso de Mendoza hay que entender que es un ambiente sumamente árido, 60 milímetros de precipitaciones promedio anuales. Así que ustedes que viven en este ambiente maravilloso, imaginen lo que es. Yo me estoy hidratando como una esponja acá, estoy seco, llegué seco. Era mucho más chiquito y flaquito, y estoy como una esponja. ¿Ah? No, he tomado bastante. Bueno, esto sigue sin... Bueno, y así entonces la ciudad lo entendíamos como un fenómeno de agregación territorial que va emergiendo entonces como evidencia materializada de relaciones transculturales, pero que a su vez ha ido generando un opuesto dialéctico. ¿Por qué? Porque las poblaciones originarias que nosotros descubriéramos en el contexto urbano no eran las que habían decidido resistirse, según la documentación que habíamos estudiado, retrayéndose a los sectores marginales a la ciudad. Entonces, no solo estudiábamos identidades de tipo de pueblos originarios en interacción con el desarrollo de la ciudad, sino que esas interacciones estaban mediadas por un desarrollo urbano que las había colocado en cierta posición y frente a las cuales estas propias poblaciones respondían. Bueno, ahí desarrollamos, esto lo voy a pasar realmente porque son una serie de hipótesis a partir de las cuales nosotros vamos construyendo la estructura de investigación, pero en la que básicamente lo que vamos analizando es un proceso que lo que trata de entender son los cambios que en distintas escalas se van produciendo a nivel sociocultural entre las poblaciones involucradas, ¿sí? Donde sobre todo la desestructuración de la indígena y la estructuración de un nuevo mundo son ejes interesantes a considerar, dado que la cultura europea dominante, hay que tener en cuenta que al entrar en contacto con las poblaciones aborígenes de este sector del territorio sudamericano o de Mendoza, no respondieron de la misma manera y consecuentemente tampoco podemos hacer una interpretación lineal de la conquista de América fue única y que fue unívoca en todo el territorio. Los españoles, los europeos también eran seres humanos, justamente no los más agraciados desde el punto de vista económico, y al llegar a América se encontraron con una realidad bastante distinta y desconocida. Y las reacciones
individuales o sociales en los distintos sectores del territorio implicaron un diálogo con esas poblaciones originarias. Y el diálogo varió porque varió el interlocutor. Entonces, ese nivel de generalidad donde los fenómenos que recién se explicaron en la charla podemos compartir que aparecen al hacer análisis de históricos del pasado, varían en relación a las particularidades del territorio en la que nos manifestamos. ¿Y cómo lo hicimos esto? Bueno, a través de la excavación arqueológica. Hay una cuestión fundamental que nos diferencia de todos los científicos sociales que trabajan con el pasado e incluso con los seres humanos. Una sola cosa que nos diferencia a los arqueólogos y es la excavación. La excavación arqueológica es lo que por antonomasia nos define. No a Indiana Jones, vieron que no excavaba Indiana Jones, pero sí a los arqueólogos de verdad. Bueno, allí llevamos adelante un sinnúmero de operaciones arqueológicas en el contexto de la ciudad, sin diferenciar ya si se estaban involucrando en el sector nuclear, que es donde está el punto rojo del área fundacional, o sectores aledaños a donde creció la ciudad nueva, como se conocía. Y a partir de allí, también dejamos de priorizar trabajos exclusivamente en aquellos sectores donde se registraran edificios que arquitectónicamente remitieran a, digamos, hitos de relevancia en el pasado colonial, sino que todo pozo, como les decía recién, que incluyera una obra, era objeto de que los arqueólogos nos fuéramos a meter y tratáramos de hacerlo de modo prolijo. Allí se destacan varias excavaciones que empezaron a responder a nuestros intereses, fundamentalmente orientados a tratar de entender cuál era la línea base sobre la cual se estableció este dominio colonial y cómo se habían desarrollado las poblaciones originarias en este territorio donde los arqueólogos precedentes aparentemente decían que no se habían realizado muchos hallazgos o que no eran de mucho valor. Este fue el total, es el total en el cual estamos rondando actualmente en nuestras operaciones arqueológicas, es decir, que es bastante importante. Allí tenemos algunas escenas de excavaciones puntuales, sobre todo en los templos, donde pudimos recuperar elementos de arquitectura vinculados a los entierros humanos y que en ese caso, me detengo un poquito, en el caso de los entierros de personas de épocas coloniales, pudimos empezar a indagar aspectos derivados de la procedencia social de los difuntos. No solo pudimos establecer, a partir del lugar de la iglesia, a qué sector social correspondían los enterrados, sino además, a partir del análisis de los huesos, a partir del análisis químico de composición de esos huesos, pudimos conocer cuál había sido fundamentalmente su dieta, aspecto que se complementaba con el análisis del desgaste dental, que indicaba si las dietas habían centrado más en una proporción cárnica o vegetal, la dieta de las personas. Los análisis químicos de los huesos nos planteaban qué tipo de vegetales habían consumido, si plantas silvestres del territorio o plantas introducidas como el trigo. Incluso pudimos empezar a desarrollar análisis de tipo molecular, concretamente ADN, que nos dio respuestas muy interesantes, nos está dando respuestas muy interesantes, porque si bien hemos hecho análisis en este momento, estamos en unos análisis más profundos, pero análisis de tipo mitocondrial. Esto es el ADN que heredamos a partir de la herencia materna. Nos ha dado un resultado muy sorprendente. Prácticamente todas las muestras que enviamos, unas 25, han dado resultado de que la herencia familiar femenina de los individuos enterrados responde a un linaje de los pueblos originarios. Esto es un tema sumamente, me parece desafiante, a los efectos de entender que estamos analizando personas que, como recién se planteaba en el análisis de la distribución de dónde se enterraban las personas, hay muchos que están enterrados en los sectores de las clases altas y que corresponden a esta ascendencia. Y por otro lado también empezamos a estudiar, a partir del análisis de los huesos, qué tipo de desgastes tenían y a partir de allí qué tipos de oficios podrían haber desarrollado en vida. Descubrimos algunas cosas muy interesantes y es que donde esperábamos encontrar mayores índices de deterioro producto del exceso de carga sobre los músculos, que era en los sectores populares, enterrados en la parte exterior de los templos, no era tan así, que los sectores aparentemente más acomodados tenían también patologías de trabajo que habían implicado un desarrollo de fuerza muy importante. En definitiva,
empezaba a plantearse un escenario mucho más variopinto a partir del aumento en la lupa que íbamos trabajando sobre los restos que habíamos recuperado y que en muchos casos se trataba de apenas unos fragmentos de hueso. Por debajo de esos conjuntos esqueletales que aparecían en los templos, empezamos a detectar esto. Son los restos derivados de lo que eran las ocupaciones prehispánicas, que en el caso de lo que es la actual provincia de Mendoza y San Juan corresponde a la etnia huarpe. En este caso hay que decir una cosa muy interesante. La etnia huarpe es una etnia indígena que entró en contacto con los conquistadores españoles y que a partir del relato documental que planteaba los españoles, los conquistadores eran bravos, porque al establecer la encomienda, que era el régimen de trabajo mediante el cual las poblaciones indígenas eran sometidas a los vecinos de la ciudad, los vecinos de la ciudad eran medio mentirosos los españoles, porque ellos decían que vivían en la ciudad, pero en realidad vivían en Santiago de Chile. Entonces decían, yo soy vecino de Mendoza, quiero 10 indios encomendados. Bueno, acá tiene los indios encomendados, el monarca se los daba. ¿Saben por qué no los esclavizaban? Aunque el trabajo sea esclavizante, pero ¿por qué era la encomienda? ¿Eso lo saben? Pues se les encomendaba para que los educaran en la fe católica, a cambio de un par de trabajos que tenían que hacer los indígenas, para que en definitiva, sostuviera la vida que se daban los conquistadores. Pero acá, además de eso, los españoles, ¿qué hacían? Decían que vivían en Mendoza, pero los tipos vivían en Santiago. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban a los huarpes y se los llevaban a servir a Santiago. ¿Y saben lo que es cruzar la cordillera de los Andes? Cruzaban en collera, atados como con hilo sisal, encadenados, pasando alturas que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, con nevadas, aridez, quizás semidesnudo, todos atados. Un derrumbe, una luz, un despeñadero hacía que se murieran en masa. Eso quedó representado en la documentación de quejas que hacían ciertos sacerdotes respecto al maltrato que tenían los encomenderos con los huarpes. Los historiadores hicieron una lectura de eso, que se relacionó con el presente. La lectura de los documentos en un momento dado deja de mencionar a los huarpes y habla de indios. Y además los documentos del siglo XVI decían se morían muchos en su tránsito a la cordillera. Entonces pasó algo. Aproximadamente en la década del 60 los historiadores decretaron que los huarpes se habían extinguido. Entonces nosotros estábamos encontrando fósiles de una población extinguida. Hasta ahí no había ningún conflicto, no incomodábamos a nadie, ¿sí? El problema fue cuando a partir del creciente reclamo de las poblaciones originarias huarpes, sobre todo a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, empezó a emerger como, no, sí existimos y estamos acá, somos poblaciones marginalizadas, ocultadas, sobre todo, hay una anécdota, un paréntesis, pero a nosotros desde niños, ¿saben cómo nos enseñan en Argentina de quién descendemos? Por contraste nos enseñaban. Nos decían, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos, ¿saben de dónde descendemos? De los barcos. ¿Por qué? Porque querían hacer referencia a que éramos todos descendientes inmigrantes, negaban el pasado indígena y eso que parece una anécdota era una afirmación con un fuerte contenido de prejuicio hacia las poblaciones originarias que estaban ahí, compañeros de aula que estaban al lado mío escuchando esa sentencia que nos ponía todo por fuera de ese pasado indígena que era muy cómodo analizar como si se tratara de un dinosaurio. Ahí tenemos una impronta de poste que hizo una persona que existió hace 500 años antes que establecieron la iglesia. Esto está debajo de la iglesia de los jesuitas que vimos que recuperamos. Y bueno, está ahí, qué lindo que nos puedan contar la historia. El punto es que en un momento dado empezamos a percibir que esto no era tan sencillo, que esas poblaciones habían interactuado con los conquistadores españoles, que en esas interacciones habían evidencia de los modos de hacer, de los modos de cocinar, de los modos de hacer cerámica, de los modos de utilizar la cultura material, donde se mezclaban en los contextos mayólicas que pueden haber sido traídas incluso de Portugal, ni siquiera de España, con vasijas de tipo indígena en ambientes de cocina. Es más, empezamos a detectar
elementos que representaban el proceso de dominación incaica. No lo dije, pero el territorio que ocupa Mendoza fue parte del Tahuantinsuyo, del extremo meridional del Tahuantinsuyo, donde teníamos este tipo de contextos. Eran pozos de basura, carbonosos, donde al analizar los objetos encontrábamos cuentas de vidrio veneciano, cabecitas o apéndices de vasijas que tenían una clara impronta incaica, cerámicas pintadas anaranjadas de tipo huarpe, y todo eso con una fauna que tenía evidencias de haber sido consumida, que respondía tanto a exótica como cerdo, vaca, gallina, pero también autóctona como guanacos o incluso peces. Ahí tienen algunas características de los materiales que fuimos encontrando en este contexto de ruinas de San Francisco. Ahí Mónica planteó lo del tabaco, me parece, no lo había pensado y me parece sumamente interesante. La única pipa que detectamos es en el subsuelo justamente de la iglesia de los jesuitas y es una pipa de clara manufactura tosca, muy hechiza expeditivamente, con una figura antropomorfa y que puede estar vinculándose a los sepultureros si pensáramos un poco en los términos que lo has planteado. Y todo eso se mezclaba con estos productos importados, como mayólicas, que proceden de distintos sectores del continente americano o incluso de Europa. Algunas incluso con un alto valor simbólico, si se quiere, como las monócromas rojas o olorositas. Esas cerámicas rojas que se ven allá se comían. Eran cerámicas que fabricaban las monjas claras, son muy delgaditas, tenían un olor perfumado y sobre todo las mujeres las comían para incorporar hierro. Entonces, bueno, tenemos también cuentas de collar que tienen una importante significación en el mundo prehispánico, no solo como parte de los ajuares funerarios católicos, sino también como parte del consumo que hacían los indígenas. Y tenemos una diversidad muy importante y no siempre asociada estrictamente a los entierros, sino también posiblemente a espacios domésticos que están vinculados con las ocupaciones de pueblos originarios en contexto de dominación colonial. Esto también nos permitió ir estudiando más allá de los objetos, los diseños decorativos, que en cierto caso allí la arqueóloga Prieto Lavarría pudo detectar dos tipos de evidencia muy interesantes. La cerámica huarpe, o biluco, como se llama también, anaranjada, con decoración pintada en negro o rojo, manifestó algunas características muy particulares. Por un lado, un tipo de decoración que se asimilaba al lenguaje visual incaico, adaptado a las condiciones locales. Es decir, los huarpes habían empezado a producir cerámica bajo influencia incaica y generar sistemas visuales en términos decorativos que asimilaban la tripartición, la cuatripartición, los modelos rítmicos, etcétera, de la decoración incaica. Pero por otro lado, esa cerámica, sin desaparecer, esa cerámica anaranjada, pintada de negro y rojo, en un momento dado y en asociación a contextos propios de la colonia, empieza a tener nuevas formas. Los cuencos se transforman en platos, producto de la influencia de las formas de manufacturar y tener objetos para la comida por parte de los conquistadores. ¿Y todo esto en qué contexto se daba? En un contexto de una preeminencia de explotación de recursos faunísticos locales en tiempos prehispánicos, pero que fueron cediendo, conforme avanzamos en el tiempo, a la incorporación de animales que se incorporaron con la conquista española junto con elementos vegetales. Es decir, los objetos que fuimos recuperando y analizando en este centro de investigación que se fue consolidando, nos fue permitiendo ir capacitando y especializando a los estudiantes que con distintas proporciones participaban en el mismo y formándose en torno al desarrollo de proyectos que entraban con financiamiento universitario o de agencias de investigación, pero que permitía ir desarrollando carreras académicas, ya sea con tesis de doctorado o licenciaturas, que recientemente pudimos aplicar a la resolución de un caso como la excavación de la Casa de San Martín, un solar que había sido ocupado por el general San Martín durante 3 años, con fuertes connotaciones
para la historia local y que tenía esa casa construida encima con un taller y producto de lo cual la municipalidad decidió comprarlo y llevar adelante una investigación que encaramos con el objetivo de recuperar. A la municipalidad nosotros le decíamos que lo que más nos interesaba era el pasado sanmartiniano, pero en términos de investigación, si bien nos interesaba el pasado sanmartiniano, San Martín vivió 3 años en esa casa, nació su hija y eso es muy importante para la comunidad mendocina, pero lo vimos como una oportunidad para trabajar en la recuperación de una mayor complejidad del proceso histórico que nos remitía también a etapas prehispánicas y poner en valor un museo de sitio donde, si bien se llama Casa de San Martín, nos remite en excavaciones hasta 2 metros de profundidad totalmente vidriada hasta el pasado prehispánico, con una afluencia de visitantes que hasta el 2000, que durante esos meses del 2019, que fueron los primeros que se inauguró, sumaba un total de 30.000 visitantes, es decir, con un fuerte impacto. Hasta allí tenemos, yo ya estoy en tiempo, en 5 minutos cierro, ¿puede ser? En ese contexto, entonces, los sitios de recuperación y memoria, fíjense, teníamos un elemento que se volcaron al público, un elemento vinculado al gobierno colonial, otro vinculado a la iglesia colonial y otro vinculado a un héroe de las revoluciones republicanas. Es decir, todos elementos fuertemente vinculados a la sociedad blanca occidental, pese a que en todos, sobre todo en los 2 últimos, habíamos apelado a el trabajo con el pasado prehispánico. Pasado prehispánico que ya, como les dije, tenían la sospecha antiguos investigadores de que había existido, pero de que no lo recuperaban o no lo visibilizaban. Diciendo eso que acabo de mostrar, Carlos Rusconi sí publicaba hallazgos de antiguos hornillos, manos de moler, conanas, que evidenciaban las ocupaciones indígenas y que venían siendo estudiadas pero en otros sectores del territorio. Allí las casas pozo, que se estudiaron en San Juan, la provincia que está al norte, tenían un correloto en el sector del Secano de Mendoza con evidencias etnográficas de la década del 30, donde aparecía una continuidad de lo que se conoce como casas pozo. Estas las investigamos en el Valle de Potrerillo, un lugar del territorio rural donde se orientó una excavación de rescate en torno al desarrollo de ese dique que vimos recién, o en lugares de montaña donde se recuperaba y quedaba a las claras que la ocupación indígena había tenido estas características en el resto del territorio. No obstante, nuestro sitio, que era la ciudad, no había sido investigado hasta que en el año 2011, producto de el llevar adelante un proyecto que se llama Memorial de la Bandera y que conserva los restos de la memoria de la bandera del Ejército Libertador, llevaron adelante un proyecto en el cual, siguiendo la cartografía histórica, vimos que había tenido una transformación de quinta agronómica a casa de gobierno y que mediante un estudio de sondeo nos permitió distinguir una sucesión ocupacional entre el 300 y el con hornillos indígenas y el 2100 antes del presente, con lo que eran las manifestaciones alfareras más tempranas de la ciudad. Allí nuevamente las excavaciones nos permitieron trabajar en open area, áreas abiertas y recuperar un mínimo de 3 viviendas de ocupaciones indígenas que, para que vean por qué no las encontraban quizás, porque las metodologías que aplicaban no eran lo suficientemente sensibles en la década del 50 y 60. Allí a 4 metros de profundidad estamos trabajando y detectamos esas manchas carbonosas, circulares, con elementos líticos, cerámicos e incluso estructuras de combustión como hornillos que dieron cuenta, en definitiva, de una antigua aldea que nosotros entendemos como de los primeros alfareros. La datación de la alfarería más antigua de Mendoza se encuentra allí, con rasgos efímeros y fundamentalmente vinculados a la vida doméstica, como hornillos, incluso acequias, que dan cuenta de la ocupación de un territorio que incluso habría sido muy distinto al actual. Los elementos de arqueofauna que analizamos nos permitieron establecer la existencia de roedores propios del hábitat en pantanos, aves, en definitiva, un conjunto material que nos remonta a 2100 años de antigüedad y nos permite reconstruir un ambiente totalmente distinto y que en consecuencia, en Casa de San Martín, nos permitió hacer interpretaciones similares a partir del hallazgo de hornos, cerámica y detectar lo que va a ser en esa misma casa la segunda pequeña aldea de tiempos prehispánicos, en este caso a 2,5 metros de profundidad, con hornillos, semillas de plantas autóctonas como algarrobo y que nos remontan a
esos 2100 años de antigüedad. ¿Qué pasó en estos lugares? Bueno, en uno el Memorial de la Bandera, en otro Casa de San Martín, nos remiten entonces a la instalación de hitos patrimoniales en puntos que tienen una alta significación política en el contexto público urbano. Y a partir de lo cual nosotros, mediante el estudio arqueológico, retraemos a la memoria y ponemos en visibilidad, a partir de la posibilidad de visitar y conocer los restos, los resultados de este pasado prehispánico. Un pasado prehispánico que se tiende a vincular y retroalimentar con una situación que pasó recientemente en un hallazgo de la construcción de unos edificios, como estos, muy altos, en el sector aledaño a un canal de la ciudad, y donde, a partir de la denuncia de los medios periodísticos, pudimos acudir con un equipo de bioantropólogos. Ahí ven que no nos dejaban entrar, ¿no? ¿Queda claro? Y a partir de una negociación pudimos llevar adelante un trabajo de rescate de entierros, pero en este caso tuvimos una particularidad. Diseñamos una estrategia de visibilización en torno a una sensibilización de los propios arqueólogos en relación a las comunidades originarias actuales para que participaran de un trabajo donde el rescate, además de haberse peleado desde el punto de vista científico para la recuperación de esa memoria de la ciudad, también involucrara a las poblaciones originarias. Entonces, allí se llevó adelante y convocamos a ceremoniantes de la comunidad huarpe y llevaron adelante una ceremonia que se visibilizó bastante y consecuentemente logró que más allá del hallazgo arqueológico de estos restos prehispánicos, en este caso tenían aproximadamente unos 2000 años, creo, si mal no recuerdo, permitiera empezar a atar esa relación entre pasado y presente que tiene que contemplar el patrimonio, que empieza no solo por los arqueólogos y las comunidades, sino por los propios estudiantes que están acá y se están formando en esas excavaciones e interactúan con las poblaciones originarias, e incluso los propios obreros que se ven allá, que empiezan a entender que lo que hacen puede ser una posibilidad para recuperar memorias. Memorias que justo antes de venir tuvimos la posibilidad de ampliar a partir de una ceremonia que hicimos en un rescate donde se hallaron en territorios de tierras malas, de badlands, desérticas, lo que nosotros entendemos como hallazgos fortuitos, pero que en realidad para las comunidades originarias son manifestaciones. Para ellos los antiguos se están manifestando, con lo cual los rescates siempre los encaramos con los arqueólogos interactuando con la ceremoniante a los fines de obtener los permisos y enriquecer la mirada sobre este pasado prehispánico regional en vínculo con un proceso más amplio. Así entonces, y para finalizar la prospectiva, es que nuestro centro de investigación Ruinas de San Francisco implemente un nuevo modelo de trabajo en el cual la investigación, la conservación y la difusión estén enmarcadas, si me deja mostrar el marco, no, disculpen, eso va después de lo que quiero mostrar, donde estén enmarcadas dentro de lo que ha sido la reciente fundación de la carrera de arqueología. Y a partir de este modelo de investigar para conservar, porque conservando mejor se difunde más, la carrera de arqueología puede relacionarse con casos prácticos donde las aristas de la gestión patrimonio-museo se vincule con distintas percepciones de la arqueología, no como una, sino como múltiples posibles. Así que bueno, esto les quería transmitir y espero que sirva para la experiencia tan bonita que están llevando aquí adelante. Muchas gracias.